Hola doctores, ¿cómo están? Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa de anatomía y en esta sesión tenemos dos temas. Uno pequeño al inicio que tiene que ver con el sistema tegumentario, específicamente hago referencia a la piel, pero en sus conceptos generales, anatómicos, macroscópicos, porque en una clase especializada en histología se va a ver ya la parte, digamos, celular, de cómo se conforma el tejido, ¿ok? Y posteriormente vamos a ver ahora el tejido, el sistema esquelético, específicamente huesos y articulaciones. Es lo que tenemos programado para hoy. Bien, sistema tegumentario y piel, y la piel específicamente. Esta es la única lámina con la que vamos a recordar algunos aspectos generales de la piel, el cual va a ser ampliado en el capítulo correspondiente en histología. ¿Ok? Dentro de lo que nos referimos como sistema tegumentario y específicamente piel, debemos recordar lo siguiente. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Las funciones de la piel son básicamente protección, ¿no es cierto? Protección en general de todo nuestro cuerpo. Contención de ciertas estructuras, genera contención para que los órganos que están dentro de nuestro cuerpo pues no se desborden, ¿no? En general, apoyados por ciertas paredes. Regulación térmica, ya sea regulación térmica mediante la protección del calor mediante la capa de tejido celular subcutáneo o a través de la liberación de calor. Me refiero específicamente a la liberación de sudor, ¿no es cierto? Que es una forma de regulación térmica. Sensibilidad tanto a la sensibilidad al tacto, al dolor, a la presión, etc. Y, algo importante, síntesis y almacenamiento ¿de qué? De vitamina D. Está dentro de las funciones de la piel. Bien, ¿qué más? La piel se divide en tres partes muy marcadas, muy claras, que son, en esta parte, la epidermis, luego viene la dermis, y luego viene lo que está por debajo de la dermis, ¿no? Si es debajo, la hipodermis. Epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis es un epitelio queratinizado, de hecho se caracteriza por ser un epitelio, vamos a poner, un epitelio poliestratificado queratinizado. Un epitelio plano poliestratificado queratinizado. Porque hay tejidos que son muy parecidos a la epidermis, que son no queratinizados. También son planos poliestratificados, pero no tienen queratina. Por ejemplo, el epitelio esofágico, ¿cierto? Y este epitelio, esta epidermis, tiene dos capas. Una capa córnea y una capa basal. La capa córnea se le suele describir como la capa superficial. Voy a poner un poquito más clarito acá. Viene a ser la capa superficial de la epidermis. Ahí. Córnea o superficial, y tiene una capa basal que es regenerativa, y es la que la conocen también como pigmentaria, que da las características de pigmentos a la piel. ¿Ok? Mayores detalles en general de la conformación de las células y demás lo vamos a ver en el capítulo de histología. Bien, esto respecto a la epidermis. Si se dan cuenta, por la epidermis, acá tenemos la capa de queratina, la capa córnea, que es la superficial, y la capa basal, que es la que genera invaginaciones para dar origen a los folículos pilosos y a las glándulas sebáceas, ¿ok? Que ya se encuentran prácticamente penetrando no solamente la dermis, sino también la hipodermis. Dense cuenta que la epidermis es una estructura avascular, no tiene una irrigación sanguínea propia. De hecho, ni siquiera tiene nervios propios. La mayor parte de vasos y nervios que irrigan e inervan a la epidermis básicamente vienen de la dermis. En la dermis está pasando toda la red vasculo-nerviosa que envía como pequeñas ramas colaterales hacia la epidermis. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más?
además de algunos nervios, algunos vasitos que van pasando por ahí, ¿ok? Por debajo de la capa de epidermis tenemos a la dermis, y la dermis ya es una zona con abundante cantidad de colágeno y fibras elásticas. Estamos hablando de tejido conectivo. La dermis se caracteriza por ser una zona de abundante tejido conectivo, que es un tema que también lo vemos en histología, tejido conjuntivo. En la dermis, específicamente en la dermis, se encuentra la mayor parte de estructuras, de anexos, o al menos parte de ellos. Tenemos, por ejemplo, los folículos pilosos. Le voy a poner acá su nombrecito. Este es es de la flechita que lo jala. ¿Dónde está? Acá. A los folículos pilosos. Tenemos a las glándulas sebáceas, que vienen a ser estas de acá. Glándulas sebáceas. Folículos pilosos, glándulas sebáceas. Tenemos a los músculos erectores del pelo. Aquí tiene una flechita. Y lo estoy poniendo, ahí está, músculo erector del pelo. Cada pelito, cada folículo piloso tiene su músculo erector, que cuando se contrae, hace que los pelitos se paren, ¿no? Y nos da la apariencia de piel de gallina. Noten que cuando se contrae el folículo piloso, cuando se contrae el músculo erector, disculpen, el músculo erector, la gran mayoría, la mayoría de veces termina contrayendo las glándulas sebáceas, generando una secreción, ¿no? Medio oleosa, que es la que termina recubriendo finalmente, sale al exterior y termina recubriendo la piel, el músculo erector del pelo. Además, la dermis está caracterizado porque ahí pasan las glándulas sudoríparas, los conductos sudoríparos, porque la glándula en sí está en la hipodermis, ¿ya? Pero el conducto sudoríparo, y además por ahí pasa toda la red de tejido vascular y linfático, ¿no es cierto? Y nervioso, que da vascularización e inervación a la piel. Bien, y por debajo de la epidermis tenemos ya a la hipodermis, que en su mayor parte tiene tejido sebáceo. La hipodermis está principalmente formado por tejido adiposo, tejido adiposo. Es un tipo de tejido conectivo de alguna manera. Y este tejido adiposo, que tiene abundante cantidad de grasa, se almacena en estas células, en esta capa, cumpliendo la función de conservación de calor, ¿no es cierto? Aquí no olviden que nacen las glándulas sudoríparas. Le voy a poner su flechita de bien acá. Las glándulas sudoríparas se encuentran a nivel de la hipodermis y luego su conducto ya atraviesa todo el resto de capas, ¿no? Las glándulas sudoríparas. ¿Ok? Y además tenemos toda la red de vasos sanguíneos y linfáticos, y además de fibras reticulares. Estas fibras reticulares, que está acá como color blanquito, unen las capas, las fascias superficiales con las fascias profundas, que ya tienen contacto con la capa muscular, y tienen como fin generar estabilidad, rigidez a las capas de la piel, ¿ok? Sobre todo zonas que tienen abundante cantidad de fibras reticulares y que son muy cortas, son generalmente muy difíciles de disecar. Bien, entonces acá vamos a poner fibras reticulares. Y listo, con eso tenemos en general a los principales componentes del sistema tegumendario, específicamente a nivel de la piel. Tenemos un capítulo, un tema en histología, donde vamos a poder revisar cada una de la estructura histológica de cada una de las glándulas y anexos de la piel. Esa es una visión anatómica, macroscópica, general. Bien, pasamos ahora al sistema esquelético y específicamente a los huesos. ¿Ok? Al sistema óseo. Los huesitos se agrupan en lo que nosotros conocemos como esqueleto, ¿sí? El esqueleto se puede dividir en dos partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Cuando mencionamos al esqueleto axial, el esqueleto axial hace referencia a los huesos de la cabeza. Cuando referimos al cuello, se refiere a las vértebras cervicales,
y al hueso hyoides, porque el cricoides, tiroides no son huesos, son cartílagos, ¿no es cierto? Entonces ponemos acá vértebras cervicales y por delante está el hueso hyoides, que aquí se ve en una visión lateral chiquitito, ¿no? Cada uno de esos lo vamos a ver en su capítulo ya topográfico. Estamos haciendo una visión general del esqueleto axial. Cabeza, vértebras cervicales, el hueso hyoides, ¿qué más? Las vértebras torácicas, lumbares y sacras, y las costillas, los huesos costales, las costillas. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que está pintado acá de marrón, la cabeza, obviamente los dientes no, ¿no? Los huesos de la cabecita, vértebras cervicales, torácicas, lumbares, las costillas, el esternón, aquí hay que agregarle esternón, y ahorita lo pongo, y el sacro conforman el eje. Por eso se llama esqueleto axial. Y cuando hablamos del esqueleto apendicular, nos estamos refiriendo específicamente a las extremidades. Específicamente, desde la cintura escapular, que incluye a la clavícula, a la escápula y a el húmero, el radiocúbito y demás estructuras, y en el miembro inferior, al hueso coxal, que está formado por el hueso ilíaco, el isquio y el pubis. También vamos a tener un capítulo de pelvis, y en general todos los huesos del miembro inferior. Entonces lo primero que quiero que diferencien es eso, ¿ok? Cabeza, vértebras, costillas y esternón forman parte del esqueleto axial, y por otro lado, del esqueleto apendicular están formando prácticamente las extremidades partiendo desde sus cinturas, tanto de la cintura pélvica como la cintura escapular. Bien, listo. Los huesos, ¿cuántos huesos tenemos? Se describen usualmente un total de 206 huesos, que en su momento han sido más. Hay un momento en el desarrollo fetal, nosotros nacemos con aproximadamente 300 huesos. Lo que pasa es que muchos de ellos terminan soldándose, terminan uniéndose a veces en una sola estructura. El ejemplo clásico es el hueso coxal, que no es uno solo, es la formación de 3 huesos, cada uno de ellos, ¿no? El isquion, el pubis, y la parte baja, el hueso ilíaco, el pubis y el isquion, que en algún momento del desarrollo, específicamente en la pubertad, se terminan formando un solo hueso que viene a ser el hueso coxal, ¿ya? Asociados a la pubertad. Y así, muchos otros huesos terminan soldándose también en uno solo, en una sola estructura. Por lo tanto, al final del desarrollo, que es aproximadamente alrededor de los 20 años, ojo, la osificación y la estructura ósea final termina formándose aproximadamente a los 20 años. ¿Ok? De ahí se ha terminado ya de soldar, tenemos la estructura ósea final de una persona. Bien, entonces tenemos esa cantidad de huesitos. ¿Y cuáles son las funciones de este esqueleto? Este esqueleto tiene, para empezar, voy a ponerlo a la izquierda, al igual que lo hicimos en la piel. Funciones, para empezar, soporte y sostén. Soporte y sostén, ¿cierto? De prácticamente todo el organismo. ¿Qué más? Protección. Por ejemplo, el esternón y los huesos costales, las costillas, están protegiendo tanto el mediastino como las cavidades pulmonares, ¿no? Protección. Soporte, sostén, protección. Es una base mecánica para el movimiento. No son los huesos los que generan movimiento, los que generan movimiento son los músculos, pero esos músculos tienen que insertarse en los huesos para poder generar la movilidad, el movimiento de las extremidades y de todo el cuerpo en general. Base mecánica para los movimientos. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene el esqueleto? Almacenamiento de ciertas sustancias, en este caso minerales, sobre todo el calcio, almacenamiento de sales y minerales, como el calcio, como fosfatos, etc. ¿Ok? Y algo importante, un aporte continuo de células, un aporte continuo celular. ¿Y qué células aporta? Que, por ejemplo, la médula ósea es uno de los principales centros hematopoyéticos, ¿no es cierto? Que está dentro de los huesitos largos principalmente. ¿Ok? Listo. Esto son las funciones. ¿Y de qué está formado el esqueleto? Los huesos específicamente. Los huesos son una forma especializada de tejido
conjuntivo o tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es un hueso? Aquí estoy poniendo hueso, funciones. Entonces, la estructura del hueso, de lo que está formado, es un tejido conectivo especializado. Quiere decir que no es un epitelio. Ustedes, cuando hacen histología, han visto que existe un tejido epitelial que forma la mayor parte de los parénquimas de muchas vísceras, por ejemplo, el epitelio del tracto digestivo, del tracto respiratorio, urinario, de la misma piel, etc. Y el tejido conectivo es el que está formando ya la matriz, el estroma, la zona de lo que sostiene a los epitelios. En este caso, el hueso no es un tejido epitelial, es un tejido conectivo. Vamos a ver, que proviene de qué estructura, de qué parte del embrión. Proviene del mesodermo. Es un tejido conectivo especializado que proviene del mesodermo, es decir, del mesénquima. Es un tejido mesenquimatoso, un derivado mesodérmico o del mesénquima. ¿Ok? En embriología también vamos a ver exactamente de dónde viene. Muy bien, eso es lo que debemos recordar en líneas generales de lo que es el esqueleto. ¿Cuántos huesos son? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y de dónde viene este esqueleto? Ahora, las partes comunes de un hueso, en su forma tradicional, este es un hueso largo típico, ¿no es cierto? Y específicamente acá estamos viendo un húmero. Un húmero tiene todas las características de un húmero. ¿Ves? Tiene su cabeza, tiene su cuellito, su cuerpo, que viene a llamarse diáfisis en un hueso largo. No todos los cuerpos se llaman diáfisis. Diáfisis es el nombre que se le da a un hueso largo. Entonces, normalmente, un hueso largo, que es el hueso típico más común, está formado por un cuerpo, que en este caso se va a llamar diáfisis. Pero, ojo, por ejemplo, una vértebra, voy a solamente, no sé si acá tenemos, ya ahí no se ve completo. Tenemos una vértebra, se me ocurre, algo así. ¿Ok? Ya, esa es una vértebra con su apófisis espinosa, con su apófisis transversa, su canal para la médula, ¿no es cierto? Este es su cuerpo y se articulan dos cuerpos con su disco intervertebral para dar origen a la columna vertebral. Pero este cuerpo no se llama diáfisis, simplemente se llama cuerpo. Entonces el término diáfisis aplica sobre todo para huesos largos, ¿ok? Muy bien. Entonces, este huesito tiene un cuerpo, llamado también diáfisis, tiene una región cefálica, tiene una cabeza, y usualmente aquello que une la cabeza con el cuerpo se le suele llamar el cuello. Luego vamos a ver que en este hueso en particular hay un cuello anatómico, hay un cuello quirúrgico, etc. ¿Ok? Igual, en la parte distal tiene a los cóndilos. Ahora, no siempre se les da estos términos, cabeza, cuello, cuerpo o cóndilos. También pueden usar el término diáfisis, voy a volver a usar el término diáfisis, epífisis, las epífisis, epífisis proximal y epífisis distal, ¿no es cierto? Las epífisis proximales y distales, la diáfisis al medio y aquello que los une, que suele estar formado por cartílago de crecimiento, se suele llamar la metáfisis. Hay una metáfisis proximal y hay una metáfisis distal también. ¿Ok? Listo. Entonces, dos epífisis unidas a la diáfisis por sus respectivas metáfisis. Ahora, si nosotros seccionamos el hueso a distintos niveles, vamos a encontrar que existe un hueso compacto, que viene a ser este de acá. Este es un hueso compacto. Y existe un hueso esponjoso. Compacto y esponjoso. ¿Ok? Muy bien. La cantidad de hueso compacto y esponjoso va a depender de en qué parte del hueso nos encontramos. Porque, por ejemplo, si se dan cuenta acá a nivel de la epífisis, hay mayor cantidad de hueso esponjoso respecto al hueso compacto. Pero si nosotros hacemos un corte más abajo a nivel de la diáfisis, que viene a ser este de acá, encontramos que prácticamente todo es hueso compacto.
¿no es cierto? La diferencia básicamente está en el depósito de calcio y en la rigidez. El compacto, su propio nombre lo dice, por supuesto que es un hueso mucho más rígido, y el esponjoso es un tanto más frágil, que se encuentra todavía en continuo desarrollo. La mayor parte del hueso, cuando ya alcanzamos una edad madura, está formado por hueso compacto. Desde el punto de vista histológico también tienen ciertas diferencias. Ahora, a lo largo de un hueso largo se forma un canal, un huequito, ¿cierto? Un tubito, donde se encuentra, y lo voy a representar acá, lo que llamamos la médula ósea. La médula ósea. Y abajo también podría formarse la médula ósea. Generalmente en los huesos largos tiene esa estructura. Por lo tanto, cuando hacemos cortes a este nivel como a este nivel, que viene a ser, encontramos estas estructuras que vienen a ser el canal medular. Y por ese canal medular, protegido en su mayor parte por hueso esponjoso, como ven, se está alojando ¿quién? La médula espinal, el canal medular. ¿Ok? Ahora, el canal medular contiene a la médula ósea, que puede ser una médula ósea amarilla o podría ser una médula ósea roja. La médula ósea amarilla principalmente está acumulando grasa, mientras la médula ósea roja está formando principalmente células hematopoyéticas, de ahí viene el color rojo, plaquetas, etc. En general, células hematopoyéticas. Bien, listo, esto como estructura general de un hueso. Ahora, esto es la estructura de un hueso largo, pero no es la única forma de presentación de un hueso. Existen más tipos de huesos. Específicamente, arriba lo voy a poner, en nuestro espacio en blanco, existen los huesos largos, que es la estructura que hemos visto acá. Existen los huesos cortos. Hueso largo, voy a poner ejemplos. Por ejemplo, el húmero, que es lo que acabamos de escribir. Tenemos, por ejemplo, al fémur. Tenemos a las falanges. No depende de qué tan grande sea, sino de la forma y de qué partes tiene y cómo se origina. Las falanges de los dedos, que son chiquitas, pero tienen la misma forma de un húmero o un fémur, solamente que en pequeño, ¿no? Los huesos cortos hacen referencia, por ejemplo, a los huesos del carpo y el tarso. El carpo en la mano y el tarso en el pie. Específicamente escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide grande, ganchoso. Y en el pie tenemos al calcáneo, astrágalo, cuboides, navicular, las cuñas, etc. Por eso huesos del carpo y huesos del tarso. Tenemos a los huesos planos. Huesos planos que son, sobre todo se suele describir a los huesos de la bóveda craneana. Bóveda craneana. ¿Ok? Tenemos a huesos irregulares que no tienen forma de nada. Por ejemplo, al etmoides, al esfenoides, que se encuentran en la base del cráneo por dentro. Los huesos mismos de la cara, el maxilar, la mandíbula, en general, no siguen el patrón ni de un hueso largo, ni de un hueso corto, que suele ser muchas veces esferoideo, cuadrangular o algo parecido. Huesos irregulares como los huesos de la cara, voy a poner. De la cara o de la base del cráneo. Y tenemos un cuarto tipo de hueso, los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos son huesos que están dentro de los tendones. Dentro de tendones, se forman dentro de los tendones. Si este es el cuádriceps, voy a dibujar un ratito, este es el fémur, estamos viendo de costadito, este es el fémur y esto es la tibia en el miembro inferior, ¿no es cierto? Y por delante está el cuádriceps, que envía su tendón rotuliano. Dentro de ese tendón rotuliano se forma un huesito sesamoideo que todos lo conocen, que viene a ser la rótula. La rótula está alojado dentro del tendón. Cumple varias funciones, entre ellas cambiar de dirección, por ejemplo, a las fibras, a las fibras del ligamento, de manera que terminen insertándose acá en la tuberosidad anterior de la tibia. Sirve de interfaz cuando un tendón atraviesa dos huesos, la parte final de un hueso y la parte inicial, también sirve de intermedio, etc. Tiene varias funciones que ya la vamos a trabajar cuando hablemos de estos. Entonces,
Dentro de los tendones, específicamente, la rótula es el ejemplo más característico. Entonces, estos son los diferentes tipos de huesos. Las características que hemos mencionado hacen referencia específicamente a los huesos largos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos son los tipos, los diferentes tipos de hueso. Ahora, el origen de los huesos. Los huesos pueden tener dos formas de originarse según el tipo de hueso. Miren, ¿qué he dicho al inicio de esta sesión sobre dónde se origina el hueso? El hueso se origina en el mesénquima, ¿no es cierto? El mesénquima es un tipo de tejido conectivo que se origina embriológicamente en el mesénquima. El mesénquima es estamos hablando de la capa embriológica del mesodermo. Da origen al mesénquima y ese mesénquima da origen a estructuras osteomusculares, cartilaginosas, vasculares, tejidos de soporte, de sostén, etc. Entonces, el mesénquima puede convertirse directamente en tejido óseo o previamente puede hacer un paso siendo tejido cartilaginoso, ser primero cartílago y después convertirse en tejido óseo. ¿Ok? Voy a hacer algo mucho más simpático. Es lo mismo, no tienen que borrar nada ustedes, es lo mismo. O se convierte directo o forma un intermedio, haciendo cartílago. Cuando el hueso se forma directamente del mesénquima, se forma osificación membranosa. Y cuando se forma a través del tejido cartilaginoso, el mesénquima primero pasa por condroblastos, condrocitos y después hace osteoblastos, osteocitos. Eso se denomina osificación endocondral, un aspecto importante que tienen que manejar. La gran mayoría de huesos que hacen osificación endocondral son los huesos largos. Los huesos largos. Generalmente, no son los únicos. Ciertos huesos cortos, como los huesos del carpo y el tarso también. Pero es una característica de los huesos de la zona del esqueleto, de las extremidades, de los huesos del carpo, de la mano, etc. En cambio, osificación membranosa, los que pasan de frente de mesénquima, tejido óseo, son huesos planos. Huesos planos, específicamente los de la bóveda craneana. Occipital, parietal, el parietal, temporal, occipital, estos huesos frontal, todos estos huesitos de la bóveda craneana hacen osificación endomembranosa, no pasan por la formación de cartílago. En cambio, los endocondrales sí. Y la osificación endocondral característica es esta de acá. A ver. Esta es la osificación endocondral característica. En un hueso largo típico, por supuesto, ¿no? Puede ser una falange, podríamos estar hablando del húmero, etc. Normalmente se tiene al inicio un molde de cartílago. Eso es puro cartílago. Y este molde cartilaginoso, ¿de dónde viene? No olviden, del mesénquima. Este molde cartilaginoso recibe una arteria nutricia a nivel de la diáfisis y esa arteria nutricia empieza a generar osteogénesis. Al tejido cartilaginoso lo va reemplazando por tejido óseo, pero siempre a nivel central. Eso se llama centro de osificación primaria. Pregunta típica, dato importante. Los centros de osificación primaria se encuentran en lo que van a ser las diáfisis. Y ven que a medida que el hueso va creciendo, la irrigación va creciendo y se va reemplazando todo el tejido por toda esta zona por tejido óseo, que van a ver tanto tejido óseo compacto hacia afuera como tejido óseo esponjoso por dentro.
La mayoría de seres humanos nacemos con un centro de osificación primaria osificando la parte de la diáfisis. En cambio, al nacimiento deja de actuar el centro de osificación primaria y ya pasamos a osificar en los extremos. Vean que llegan ya también zonas de irrigación externa hacia las zonas de las epífisis y se forman los centros de osificación secundaria. Esto es un centro de osificación secundaria, un centro de osificación secundaria. Entonces, ¿cuál es el dato? Los centros de osificación primaria se encuentran en la parte larga, en la diáfisis de los huesos largos, y los de osificación secundaria se encuentran en los extremos. Y usualmente están separados por una estructura que se denomina la lámina epifisiaria. La lámina epifisiaria, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Casi todos los huesos largos que conocemos, casi todos hacen este tipo de osificación endocondral. La osificación endocondral, los huesos largos pasan por un centro de osificación primaria y un centro de osificación secundaria. ¿Ok? Por eso es que el crecimiento de los huesos de los niños usualmente es en los extremos. ¿Y cuál es la zona de debilidad? Viene a ser esta de acá, la lámina epifisiaria. Por eso muchas de las fracturas de los niños ocurren en esta zona que todavía no está osificada. ¿Ok? Muy bien. Los huesos cortos, casi todos hacen solamente un centro de osificación primaria. Como son cortos y no tienen extremos, por ejemplo, se me ocurre, les voy a mencionar al escafoides. El escafoides, que es el hueso del carpo acá de la mano. El escafoides con una forma más o menos así. Prácticamente forma su centro de osificación primaria y a partir de ahí se osifica todo el huesito. No tiene centro de osificación secundaria. Salvo, ¿qué hueso corto sí tiene centro de osificación primaria y secundaria? ¿Qué hueso corto? El calcáneo. El calcáneo, que es un hueso corto, sí tiene primaria y secundaria. ¿Ok? Como si fuera un hueso largo. Listo, entonces la estructura, como ven, suele ser así, ¿no? Un molde cartilaginoso, a partir de la zona central se forma el centro de osificación primaria y luego los centros de osificación secundaria en los extremos. Muy bien, esta parte es importante para describir la formación del hueso. El hueso es una estructura, ya hemos comentado, es un tejido conectivo especializado que está formado en su mayor parte por osteocitos con una matriz extracelular que le da soporte, que le da nutrición, ¿no es cierto? La parte más dura del hueso es el tejido óseo compacto. Y vean, la irrigación viene a través de vasos perforantes, a través de arterias nutricias, que irrigan tanto la zona diafisiaria como la zona epifisiaria, arriba en los extremos. Sin embargo, la que aporta mayor irrigación al hueso no son los vasos nutricios, ni diafisiarios, ni epifisiarios. La mayor irrigación del huesito está formada del tejido óseo, sobre todo el compacto, está dada por el periósteo. Esta estructura de acá es una capa también de tejido conectivo especializado, que es el periósteo. Y por el periósteo, si se dan cuenta, están viajando la mayor cantidad, toda la red de vasos sanguíneos, linfáticos e incluso nerviosos. Y a través de estos vasitos es que en ciertas zonas perforantes ingresan muchos vasos para irrigar al tejido óseo. Entonces, dato. El periósteo se encarga de la mayor parte de la irrigación del hueso. Por eso es que cuando se pierde periósteo por desgarros usualmente, o en una fractura quizá, el hueso tiene alto riesgo de ¿qué? De necrosarse, de hacer isquemia. Si es que sus colaterales que vienen de las nutricias no son muy importantes, ¿no es cierto? Y no solo la irrigación, sino también la inervación. La parte que está inervada en el periósteo, que tiene terminaciones para el dolor, es el periósteo. Vascularización e inervación. Esa es la parte que duele cuando nos fracturamos. Y cuanto más desgarrado esté, más dolorosa va a ser la fractura. Va a depender del grado de lesión del periósteo, el dolor en la fractura respectiva. ¿Ok? Muy bien. Esto con los huesitos.
Ahora, los huesos tienen algunas estructuras que tenemos que reconocer. Voy a usar un poco esta imagen de un hueso largo característico. ¿Ya? Los huesos ya hemos visto que tienen cabeza, tienen cuerpo, tienen cóndilos. Voy a concentrarme en algunas partes. Por ejemplo, un hueso puede tener tuberosidades. Estas zonas de dilatación, lo voy a hacer acá en esta imagen. Ahí está. Este hueso en este corte a este nivel, que viene a ser este de acá, puede tener ciertas zonas de aumento de volumen, como estamos viendo acá, la tuberosidad mayor del húmero o podría ser la tuberosidad menor del húmero. Tiene tuberosidades. Puede tener surcos. Este surco, esta zona de hundimiento, o canales, ¿no? Entre los dos trocánteres, trocánter mayor, llamado también troquíter, o trocánter menor, o troquín, es el canal por donde pasa un tendón, el tendón de la porción mayor del bíceps, ¿sí? Tiene, por ejemplo, tiene cóndilo, tiene un cóndilo y tiene una tróclea. La tróclea viene a ser esta estructura medio, o una zona un poco hundida que le va a dar la forma de bisagra a la articulación. Tiene epicóndilos. ¿Qué son los epicóndilos? Los epicóndilos son estas estructuras apofisiarias o procesos que se encuentran por encima de los cóndilos. Esta protuberancia de acá, como esta protuberancia de acá, como están por encima de cada uno de los cóndilos, del cóndilo lateral y del cóndilo medial, se llaman epicóndilos. Tiene forámenes, tiene fosas. Fosas, por ejemplo, la fosa para el proceso coronoides. Atrás tiene la fosa del olecranon, etcétera. Tiene huequitos, tiene surcos, tiene crestas, etcétera, 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 y lo vamos a ir viendo con cada uno de los huesos. Muy bien, entonces con eso terminamos la visión general del esqueleto, de su formación y de sus partes. Vamos ahora a la descripción de las articulaciones. Muy bien. Este es un tema muy, muy importante porque las articulaciones son unidades no solo anatómicas, sino también funcionales. Y tienen que ver con la capacidad de movimiento y la dirección de los movimientos de nuestras extremidades principalmente, ¿no? Miren, una articulación puede ser, en líneas generales, puede ser sinovial, si sigue estas características, o puede ser una articulación sólida. A veces recibe otros nombres que en un momento lo vamos a ver, ¿ok? Las articulaciones sinoviales son uniones de huesos, de todas las estructuras óseas, que están cubiertas en su mayor parte, la mayoría de veces, por cartílago en los extremos. Este cartílago suele ser un cartílago de tipo hialino, ¿ok? Hialino. Y está cubierto por cápsulas. En este caso tenemos acá una cápsula, la cápsula articular, que está acá de rojito, la cápsula articular, que por dentro tiene un líquido sinovial o un líquido articular, y está reforzado por fuera por ligamentos. ¿Ok? Si se dan cuenta, es una estructura compleja. Algunas articulaciones, como el hombro o la cadera, pueden ser mucho más complejas que otras. Por ejemplo, la articulación las interfalángicas son sinoviales, pero son bastante pequeñas, quizá un poquito menos complejas que lo que es una articulación del hombro, más grande y con más estructuras, con más superficie articular y demás. ¿Ok? Pero una articulación sinovial está protegido por una cápsula sinovial, por una cavidad, tiene una cavidad sinovial rodeado por una cápsula y a veces rodeado por ligamentos. Y en sus extremos, ¿qué cosa tiene? Cartílago hialino. Pero las articulaciones sólidas, como estamos viendo en la imagen de abajo, no tienen una cavidad. Por eso se llaman sólidas. Tienen tejido conjuntivo, que puede ser un tejido fibroso, o puede ser un tejido cartilaginoso. Esta estructura que los estoy uniendo al medio puede ser algo fibroso, puede ser como las articulaciones, los discos intervertebrales. Entre los cuerpos vertebrales, hace un momento les dibujé, entre cuerpo y cuerpo,
Hay componentes, ¿cierto? Entre el pubis de un lado y el pubis del otro, usando una imagen que ya hemos trabajado, que es esta de acá, entre pubis y pubis de ambos lados hay un cartílago que se llama también la sínfisis del pubis. Esa es una articulación de tipo cartilaginosa, ¿no sé, verdad? Muy bien, entonces pueden ser sinoviales o pueden ser sólidas. Las articulaciones sinoviales, como ven, pueden ser muy complejas, tan simples como que solo tiene un poquito de cartílago, una membrana fibrosa y una vaina sinovial por ahí, o pueden ser tan complejas como esta de acá, que además de tener cavidad, a veces tiene discos articulares que pueden ser meniscos, por ejemplo. Los meniscos son esos discos que se encuentran en la rodilla, ¿no? En la rodilla, aquí, si este es el fémur, esta es la tibia, los platillos tibiales, y este es el peroné. Hay discrepancia a veces entre el fémur y los platillos tibiales, entonces se forma como una especie de anillo amortiguador en forma circular de cartílago que va a dar soporte a los cóndilos del fémur. Esos son los meniscos, forma parte de la articulación sinovial. No todas las articulaciones lo tienen. Entonces puede tener la membrana sinovial, puede tener discos articulares o meniscos, puede tener almohadillas grasas, puede tener bolsas sinoviales que además generan protección de la articulación. O sea, además que ya tiene su cápsula, a veces esto se genera para proteger la articulación de agresiones externas, de manera que si viene una agresión acá por fuera, esto genera una amortiguación. Entonces, las articulaciones sinoviales, como ven, pueden ser tan simples o pueden ser tan complejas. Son las mismas, los mismos componentes sinoviales que envuelven ciertos tendones. Las vainas sinoviales no solamente envuelven articulaciones, sino también algunos tendones. Por ejemplo, los tendones flexores del dedo, aquí los que pasan por debajo por la palma de la mano y van a los deditos para hacer flexión de los dedos, están envueltos por tendones. Por eso a veces generan lesiones como las tendosinovitis, como la tendosinovitis de Kervain, ¿no? Que afecta a los tendones del pulgar. Esas son las articulaciones sinoviales. Y las articulaciones sólidas, que en una imagen simple lo estamos viendo acá, esa es una articulación sólida, pueden subdividirse en fibrosas o cartilaginosas. Las fibrosas hacen referencia a tejido conjuntivo especializado no cartilaginoso. Pueden ser simplemente fibras elásticas, fibras reticulares, fibras membranosas, pero que no son cartílago. Por ejemplo, voy a empezar por la imagen de abajo. Esta es una forma de articulación a través de esta fibra membranosa, la membrana interósea, que por supuesto es más larga, ¿no es cierto? Y esto permite que el radio y el cúbito puedan estar articulados, movidos, y favorece la pronosupinación, el movimiento del antebrazo, ¿cierto? Otras fibras, otra estructura fibrosa que genera articulación es el ligamento periodontal, que son ya también el otro extremo, fibras cortas. Son tan cortas que no permite que el diente se mueva. Eso se llama gónfosis. Y esto de acá, que vimos de la membrana interósea, es una sindesmosis. Desmosis. Gónfosis. Gónfosis para los dientes, sindesmosis para las membranas interóseas. Estas gónfosis tienen articulación fibrosa, solamente que son fibras pequeñitas. En cambio, las sindesmosis son fibras largas. Por eso permiten mover, en cambio los dientes no se mueven. Y otras articulaciones fibrosas, con fibras tan chiquitititas, son las suturas craneales. Muchas veces pensamos que ahí no hay nada y decimos que es hueso con hueso. No, tiene una sutura, tiene algo que los está uniendo, que se llaman los ligamentos suturales. Y esas son las suturas craneales. ¿Ok? Muy bien. Esas son las articulaciones de tipo fibrosa, que son una forma de representación de las articulaciones sólidas. Las cartilaginosas, por otro lado, pueden ser sincondrosis o pueden ser sínfisis. ¿Ok? Sincondrosis o sínfisis. La sincondrosis son zonas de cartílago hialino que unen dos centros de osificación. ¿Se acuerdan cuando les hablé de el centro de osificación primaria y el centro de osificación secundaria? ¿Quién unía esos dos centros de osificación? Cartílago.
Por eso es una zona frecuente de fracturas, ¿no es cierto? Ese es un cartílago de crecimiento. Eso es una sincondrosis. El tipo de cartílago es cartílago hialino, que es el cartílago más duro que hay, ¿no? Otra zona también otro ejemplo de sincondrosis viene a ser el hueso que une las costillas con el esternón. Por acá tenemos algún ejemplo para aprovechar las imágenes. Estas de acá vienen a ser sincondrosis, el esternón con las costillas, sincondrosis, porque son centros de osificación que están unidas por cartílago. ¿Bien? Y es cartílago hialino también. Entonces acá dentro de la sincondrosis vamos a poner como otro ejemplo los cartílagos costoesternales. Costo de costilla, esternal de esternón, ¿no? Costoesternales. Además de los cartílagos de crecimiento. Esos son los dos ejemplos de sincondrosis. El concepto es une dos centros de osificación. La sínfisis viene a ser como la sincondrosis, pero une dos huesos que usualmente están separados. Aquí arriba estábamos hablando del mismo hueso prácticamente. Acá estamos hablando de la unión de dos pubis, de dos cuerpos vertebrales, pero la diferencia más importante es el tipo de cartílago. El tipo de cartílago ya no es hialino, es un cartílago fibroso. Estos son los dos ejemplos clásicos, la sínfisis del pubis y los discos intervertebrales. Entonces acá en el ejemplo, el contenido lo estaba haciendo de moradito, ¿no? El contenido de ese cartílago es un cartílago de tipo fibroso, ¿ok? Listo. Muy bien, ¿qué más? Entonces, con eso prácticamente tenemos los distintos tipos de articulaciones sólidas, ¿ok? Por lo tanto, si hacemos a la izquierda como un mini resumen, los diferentes tipos de articulaciones son articulaciones sinoviales y articulaciones sólidas. Y las articulaciones sólidas se dividen en fibrosas y articulaciones cartilaginosas. ¿Ok? De estas, las que permiten, por su tipo por su formación, mayores cantidades y formas de movimiento, son las articulaciones sinoviales, ¿ok? Llamadas también diartrosis. En cambio, las fibrosas pueden ser las suturas, las gónfosis y las sindesmosis. Y las cartilaginosas pueden ser sincondrosis o pueden ser sínfisis. ¿Está bien? Listo. Acá estamos viendo otro enfoque de clasificación que al final viene a ser lo mismo. Vemos a las articulaciones sinoviales, que son aquellas que tienen una membrana fibrosa, una membrana sinovial, una cavidad articular, a veces rodeada por ligamentos, etc. Pueden tener meniscos, como estamos viendo acá, discos, grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Son articulaciones más complejas. O esas son las sinoviales, todas las de arriba. Pueden ser articulaciones fibrosas, como hemos visto, las suturas craneales, que son ligamentos muy pequeñitos, las gónfosis y las articulaciones membranosas, como las sindesmosis, las membranas interosseas. Igual, es lo mismo. Solamente que acá, en este enfoque de clasificación, separa a las sólidas en fibrosas y en cartilaginosas, que es lo que ya habíamos hecho acá. Fibrosa y cartilaginosa forman parte de articulaciones sólidas, solamente que en esta forma de clasificación de otro texto ya también es dividido, separado. Entonces las cartilaginosas vienen a ser las sincondrosis. Las sincondrosis también le llaman articulaciones primarias, cartilaginosas primarias, y a las sínfisis se les conoce como articulaciones cartilaginosas secundarias. La sínfisis del pubis es el otro ejemplo característico. Esto es exactamente lo mismo que hemos visto en los cuadros anteriores. Bien, ahora, los distintos tipos de articulaciones. Existen, según el tipo de movimiento, existen varios tipos. Y les describo. ¿Ok? Por ejemplo, esta primera imagen, la que está arriba a la derecha, primero, es
según el tipo de movimiento y los ejes que tiene, es una enartrosis. A las enartrosis también se les conoce como articulaciones esferoideas. Articulaciones esferoideas. Porque hace referencia a prácticamente una esfera dentro de un acetábulo, dentro de una cápsula, ¿no? Y este tipo de articulación es el que le permite la mayor cantidad de movimientos, de ejes, es la más poliaxial. Puede hacer flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, circunducción, puede hacer todos los movimientos, es la más poliaxial. Los ejemplos característicos de articulación enartrósica son el hombro y lo que está jalando la flechita ahí, ¿no? La cadera. A la articulación del hombro, para ir ya acostumbrándonos, le pueden llamar también glenohumeral, porque es entre la cavidad glenoidea y el húmero. Y en la cadera le pueden llamarla coxofemoral. Eso es la enartrosis. Luego, ojo, la más poliaxial, cambio de color. En segundo lugar viene una articulación que parece esferoidea, pero no es una esfera perfecta, es elipsoidea. Le llaman elipsoidea o condílea. Condílea o elipsoidea. Que puede hacer flexión, extensión. Puede hacer aducción y abducción. Y puede hacer algo de circunducción. Lo que no puede hacer mucho es rotación externa e interna. Eso es uno de los movimientos que está limitado y que lo diferencia mucho de la enartrosis, ¿no? Porque la enartrosis podía hacer prácticamente todo, pero la condílea no puede hacer todos los movimientos. Un ejemplo clásico es este de acá, la articulación metacarpo-falángica. Por ejemplo, puede hacer flexión, extensión, flexión, extensión. Puede hacer, si se dan cuenta, aducción y abducción. Leve, pero puede hacerlo. Por eso ustedes pueden decir no. Entonces, ahí está en posición fisiológica, ¿no? Ahí está abduciendo, separando, y ahí está aduciendo, aproximando. Puede hacer aducción, abducción. Y puede hacer cierta circunducción. Ustedes pueden hacer así, ¿no? Es decir, todo eso. Circunducción, pero no puede hacer rotación externa ni externa, que vendría a ser algo así como esto, ¿no? Que el hombro sí puede hacer, hacia afuera y hacia adentro. Pero bueno, ejemplos clásicos de articulación elipsoidea, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, la metacarpo-falángica. Del segundo dedo, del tercer dedo, del cuarto dedo, del quinto dedo, de la mayoría de esos 4 dedos. El pulgar sí tiene otro tipo de articulación. La húmero radial, la radiocarpiana, entre el radio y el carpo, etc. Puede hacer, son varios ejemplos de estos. Luego viene la articulación, le voy a cambiar de color, la articulación plana. Número 3, articulación plana. Una articulación plana muy característica es de donde está saliendo las intertarsianas, entre los huesos del tarso, o las intercarpianas. A la articulación plana también la pueden conocer como artrodial, ¿no? Intertarsiana, intercarpiana, y una famosa, la acromioclavicular. Entre el acromion en el hombro y la clavícula, o sea, específicamente esta de acá, ahí está, es una articulación plana. Acromioclavicular. Bien, listo, vamos en el mismo sentido horario que estamos trabajando. Número 4, la articulación en silla de montar. Es como si estuviera un jinete en su silla de montar, ¿no? Ahí están viendo, ahí están las piernas del jinete y ahí está la forma de la silla. 2 superficies cóncavas. También se le conoce como encaje recíproco. Y esta puede ir en varios ejes, ¿no? No es una articulación tan perfecta como la de
como la enartrósica, la esférica, pero ven que sí tiene varios ejes de movimiento según el hueso que vaya a ser el que se esté moviendo. La articulación por excelencia característica de silla de montar es primer metacarpiano decimos el pulgar, con la falange. Con el trapecio, disculpen. ¿Ah? Primer metacarpiano con el trapecio. Trapecio es un hueso del carpo, con el primer metacarpiano. ¿Ya? Silla de montar. Luego viene el número 5, la articulación troclear, llamada, algunos le llaman gínglimo, ¿no? O simplemente bisagra. Troclear, gínglimo o bisagra, que solamente hace en un eje, flexión, extensión. Por ejemplo, las interfalángicas, ustedes, pero ojo, no estoy hablando metacarpofalángica, no, porque eso era elipsoidea o condilia, que lo tienen en el otro lado azul. Estoy hablando de las interfalángicas, o sea, este movimiento, ¿no es cierto? A ver, ahí se ve, ahí. Ese movimiento, flexión, extensión. Entre estas falanges ustedes no pueden hacer aducción, abducción, etc. No podrían, ¿no es cierto? Eso es una troclear. El codo, específicamente a nivel húmero-cubital. La articulación húmero-cubital del codo es una articulación en bisagra o troclear. Y finalmente tienen arriba a la articulación número 6, la articulación en pivot o llamada también trocoide, que es cuando un hueso está rodeado por un anillo y permite hacer giros de rotación. El pivot o trocoide permite hacer rotación, por supuesto interna o externa. El ejemplo más característico es la articulación entre C1 y C2, entre el atlas y el axis, la atlantoaxoidea, que les permite girar la cabecita en distintas direcciones, es decir, no. ¿Okay? Rotación interna, rotación externa. Muy bien, estas son las 6 formas de articulación según el tipo de movimiento que van a realizar. A estas se le conoce todas ellas son articulaciones de tipo sinovial. ¿Ok? La que más movimiento tiene, la que más ejes de movimiento hace es la enartrosis, la número 1, o articulación esferoidea. ¿Listo? Ahora, esta es una imagen en la cual, solamente para reforzar lo que acabamos de ver, los diferentes tipos de articulaciones. ¿Ok? Esta es una articulación esferoidea, prácticamente una esfera en una cavidad, ¿cierto? Esta es una articulación en silla de montar. Esta es una articulación entre el primer metacarpiano y el trapecio, a nivel del pulgar, en silla de montar. Esta, donde hay la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical del axis, rodeado de un anillo del atlas, la atlantoaxoidea, esa es una articulación en pivot y esa es la que permite girar, ¿no? Es decir, no. Esta es una articulación en bisagra entre el húmero o troclear, entre el húmero y el cúbito, y es la que les permite hacer flexión y extensión. Esta es una articulación entre el radio y el carpo, que es de tipo elipsoidea. Entonces vean, voy a ponerles el nombrecito. Esta de acá, radiocarpiana, es elipsoidea. Esta de acá es una articulación troclear. ¿Sí? Esta es una articulación enartrósica o esferoidea. Ustedes ya le ponen el sinónimo. Esta, entre el trapecio y el primer metacarpiano, es una articulación en silla de montar. Y esta es una articulación en pivot o trocoide. Nos falta una, la plana, que vendría a ser esta de acá, ¿no? Entre este hueso que viene a ser seguramente el escafoides con el trapezoide, las articulaciones intercarpianas o intertarsianas en el pie vienen a ser articulaciones planas. Y ahí tienen los 6 tipos de articulaciones en diferentes posiciones, formas del cuerpo. Muy bien. Entonces, doctores, con eso terminamos una visión general del sistema esquelético a nivel
tanto de los huesos como de las articulaciones. ¿Ok? Bien, muchas gracias.